biomagnetismo para todos. Un tema muy interesante que es el de biomagnetismo y prótesis como parte de las contraindicaciones. No sé, lo vamos a ver ahora en este momento. Pati, así es. Bienvenida, gracias. Muchísimas gracias. A ver, ese tema es muy interesante porque siempre hay una pregunta. Y en caso de prótesis. Y si tiene prótesis, aquí vamos a resolverlo, Pati. Así es. No nada más es decir, como siempre, en caso de cáncer o en caso de que tenga prótesis, hay que tomar el tema un poco más a fondo y investigar precisamente todas las causas y las condiciones para que lleguemos a la conclusión de que sí aplicamos o no aplicamos precisamente, pues de eso se trata este tema en esta ocasión. Muy interesante el tema, porque sí hay muchos tipos de prótesis. Sí, muchísimos. Que uno a veces piensa nada más en un clavo. La gente dice, oye, es un clavo, pero la gente cree que va a la trapalería y compra un clavo y casi y te lo ponen. Sí. Así es. Pues en cuanto a lo básico, que tenemos que empezar por definir qué es una prótesis para saber a qué nos estamos refiriendo. En algunas lecturas, en algunos incluso diccionarios, habla en sí de la colocación o la sustitución de un órgano, una pieza o un miembro del cuerpo por otro, por un aparato especial que reproduce más o menos, que eso también me gusta, que hay esa definición de que más o menos, porque hasta ahorita ningún aparato, por muy sofisticado que sea, puede reproducir exactamente los movimientos o la parte del cuerpo que está reemplazando. Dice, por ejemplo, una prótesis de rodilla. También como una definición, pues encontramos que en sí la prótesis es la pieza o el aparato artificial que se coloca o que se implanta en el cuerpo de un ser vivo para sustituir una pieza, un órgano o un miembro. Aquí sí sería, por ejemplo, una prótesis ósea, una prótesis dental. En el campo de las prótesis, una mano puede ser reemplazada con un duplicado hecho de algún material pues adecuado para ese fin. Y vamos a ver también pues en qué consiste todo esto. Claro. Por siglos el hombre ha buscado reemplazar los faltantes con propósitos funcionales y ya últimamente estéticos. En su momento había compensaciones a base de madera, como las imágenes que hemos visto en las películas de los piratas que traen una pata de palo, porque así era, simplemente para que la persona fuera funcional en cuanto a las guerras, a las luchas, a la defensa de un terreno, de un territorio, y pues por eso esa parte era reemplazada. Dentro de los vestigios se han encontrado esas alambres, mira, sosteniendo los dientes, como una parte de la historia acerca de las prótesis, lo cual sería, yo creo que bastante difícil traer eso en la boca y precisamente sería algo bien agresivo. Vemos ahí en esas imágenes a unas personas que empezaron ya a utilizar unas varillas como reemplazo y que la historia también de las prótesis inicia pues desafortunadamente con las guerras del hombre. En la Primera Guerra Mundial hubo muchísimos heridos y hubo médicos que se dedicaron a ponerles algún reemplazo a las personas porque era así como muy común hacer una amputación y le reemplazaban con un pedazo de madera o con una varilla y el fin era que se recuperara y se incorporara nuevamente a la lucha. Entonces, vemos también que los dispositivos externos que ayudan a descargar un peso o que brindan un apoyo mecánico, como pueden ser los bastones, las muletas o las andaderas, no son consideradas como prótesis. A eso se les llaman órtesis. A ver, entonces. Prótesis es algo que lleva. Adentro, en el cuerpo. Adentro o afuera, pero lo usa en el cuerpo. Bastones, muletas, andaderas. La silla de ruedas. Exactamente, la silla de ruedas. La ambulancia. Sí, y sabes que pueden ser también varillas externas, como fajas, todo lo que va sobre o que es como una ayuda, eso serían órtesis. Órtesis. Así es. En el caso de que sea necesaria la amputación de alguno de sus miembros,
Después de las curaciones necesarias y del proceso de rehabilitación, la persona afectada deberá comenzar a utilizar una prótesis para que pueda desarrollar sus actividades de la forma más normal posible. Y está ahí subrayado porque ahí viene una de las primeras claves para nosotros que hacemos esta técnica de biomagnetismo y explicar el por qué no. Porque dice que después de las curaciones, cuando la persona va a ser sometida a una amputación, tienen que estar ahí reunidos determinados especialistas para saber hasta qué parte va a ser amputado ese miembro o esa parte del cuerpo, cómo va a ser el cierre de la carne, de la piel, para que la persona sea apta a utilizar una prótesis. Entonces no es nada más así como que pues, le cortaron un pie y ya. No, tiene que tener, también tiene que reunir ciertas condiciones, ciertas características. En caso, ok. Pero entonces voy entendiendo algo que implica una situación particular de que pueda haber un posible rechazo. Exactamente. Puede haber un posible rechazo. Sí, así es. Entonces, ahí si ya entrando en el tema, el biomagnetismo no sería adecuado en una persona con esas características. Sí. Ahora, cuando, por ejemplo, en biomagnetismo, cuando hablamos de quimioterapia o cuando hablamos de cuando la persona está tomando un medicamento que evite el rechazo, decimos que no es bueno aplicar biomagnetismo, porque el biomagnetismo lo que ayuda es, da impulso, ayuda a que el sistema inmunológico se active y se ponga a trabajar, pero si se trata de tener bajo control a ese sistema para evitar un rechazo, entonces yo diría que no es apto. Ya fue contraproducente. Hay personas que te dicen no, pero no te dicen por qué no. Hay gente que te dicen sí y no te dicen por qué sí. Entonces yo podría pensar que cada caso es distinto. Sí, también. Así como son estas preguntas, últimamente nos han referido o nos hacen una pregunta también que dice, ¿y qué pasa si sí se los pongo? Cuando nos dicen una contraindicación, me parece que la tenemos simplemente que acatar porque debe haber alguna razón. Toda esta explicación es precisamente para eso y para saber, bueno, si yo me dicen que no ponga los imanes y lo hago, pues tengo que saber también pues, que va a haber unas consecuencias y conocerlas. Entonces, las prótesis también hay de diversos tipos y que hay por las que se utilizan por fuera del cuerpo o las que se utilizan adentro. Dice las que requieren procedimientos quirúrgicos para su colocación y tienen un diseño endoesquelético. Eso quiere decir que van sobre el hueso, que van apoyados en los músculos y que van por dentro del cuerpo. Como puede ser un reemplazo de la mandíbula, como puede ser el reemplazo de una vértebra, de la rodilla, de lo que conocemos como cadera, que finalmente es parte del hueso también. Eso sería una endoprótesis y las exoprótesis son las que se pueden retirar, como pueden ser, por ejemplo, las auditivas, una placa dental, cuando las personas van al dentista, se puede poner y se puede retirar. Esa sería una exoprótesis. Cuando me pregunten, ¿se puede poner imanes en prótesis? A ver, dime, ¿es una endoprótesis o una exoprótesis? Claro. Pues ponte a investigar. Ajá. O sea, ellos llaman prótesis a cualquier cosa que se ponga en el cuerpo. Sí, exactamente. Y vemos que sí hay prótesis mecánicas, como puede ser, por ejemplo, la de una pierna, mioeléctricas, porque ya llevan ciertos dispositivos que conectan como sensores con los nervios, fíjate, viendo, sí. Y pueden mover, por ejemplo, la mano y dice que ya el movimiento tan fino que ahora con una mano de esas, con una prótesis de ese tipo, pueden hasta ensartar una aguja de un movimiento tan fino que pueden hacer. Entonces, definitivamente, un imán, un campo magnético, podría alterar ese dispositivo. Ese dispositivo. Cosméticas, pues las conocemos definitivamente,
las que utilizan, por ejemplo, las mujeres para agrandar o para mejorar la El busto. forma de sus pechos, que ahora también hay para los hombres que se ponen en esta parte de aquí para que parezca más musculoso. Hay unos que son también para ellos, para los pechos, por eso se llaman cosméticas. Bueno, si hablamos de pelucas y pestañas, pues imagínate, auditivas, cardíacas, dentales, faciales, genitales, mamarias, maxilofaciales, oculares, ortopédicas o prótesis de las extremidades. Muy, muy, muy bueno. Sí, miren, ahí vemos unos ejemplos, por ejemplo, del reemplazo de la rodilla, que también hay de diversos materiales. Ahora también sabemos, por ejemplo, con las personas que pasan por un cáncer, se les hace una peluca para que no pasen por por esa sensación, por esa pérdida del cabello. Están ahí también cuando hay el retiro de un seno o de los dos, pues ya están ahí los reemplazos para colocarlos en su sitio, que no solo pueden ser, por ejemplo, como esas burbujitas que estamos viendo ahí, que van dentro del cuerpo, sino que también hay algunas que se ponen ahora en el brasier y ya no es necesaria una cirugía, porque también tenemos que considerar que esas prótesis duran un tiempo, una determinada cantidad, por ejemplo, de años, y luego tienen que ser retiradas para volverse a colocar otra vez. No, inclusive son peligrosas en cierta manera, Sí. por el hecho de que yo he escuchado que algunas explotan, se perforan. Sí, así es, porque forman precisamente adherencias, y la otra es que no crean nada más que es la capsulita envuelta como de un líquido viscoso, de una silicona, porque también así se les llama, sino que hay elementos que al estar en contacto con la piel y dentro del cuerpo empiezan a generar también una gran cantidad de toxinas. Entonces muchas veces hasta la prótesis puede ser tan perjudicial como la misma enfermedad. Vemos ahí las auditivas, la persona puede quitársela o ponérsela. En cuanto a los ojos, vean ustedes, el ojo no se va a mover igual, pero ya puede ser reemplazado en la cuenca. Y vemos abajo, por ejemplo, lo que se conocería como un reemplazo de cadera, que realmente es la cabeza del fémur la que es reemplazada, y también para eso hay diferentes materiales, como se ve ahí, una metálica que no es como una parte que nos prestó el mecánico para ponerle en la pierna, sino que son aleaciones especiales. Y vemos, por ejemplo, esa de un material pues muy parecido al látex, que tiene que tener la flexibilidad para que la persona pueda caminar lo más normal posible. Aquí observamos que, por ejemplo, unas son por fuera, unas son por dentro. Yo tengo una consultante, una compañera en un curso del centro médico, que dice, yo tengo una prótesis como esta, como la del ojo. Ah, ya. Dice, ¿puedo poner imanes? Pues yo dije, pues yo creo que no tiene ningún problema, porque no está conectada con nada, ni nada de nada. Así es. Es más, hasta me lo puedo quitar, pues mejor quíteselo para cualquier cuestión que pueda suceder. Así es. Entonces, la cuestión es más complicada de lo que nada más si pongan. Exactamente, y además nosotros también hemos hecho esta indicación, Sí. que luego les decimos, pues se lo puede quitar, que se lo quite, y tampoco es eso tan sencillo. Sí. Vamos a ver precisamente por qué. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos en Mundo Holístico, nuestro canal preferido. Es un tema que tenemos que tener muy en cuenta, porque una gran cantidad de la población tiene estas cuestiones de prótesis. Puede tener prótesis. Y no es tan sencillo como decir un sí o no, que te digan, doctor, con su máxima experiencia, por su experiencia que tiene, podemos poner imanes en prótesis. Primero, imanes a quién, y prótesis, ¿a qué te estás refiriendo con prótesis? ¿Cuánto tiempo tiene que se la pusieron? Sí, es cierto. ¿Se va a mover? ¿No se va a mover? Y es una serie de variantes que a veces la gente no quiere entender, como tampoco quiere entender que tiene que hacer el testeo. Tiene que entender que esto no es jugar un juego de canicas, es una cosa muy seria que nosotros tenemos que tomarlo en serio y ponernos en nuestro nivel. A veces queremos ser más médicos que el médico. Ciertamente que nuestras técnicas son muy efectivas,
son muy, muy reales, funcionan muy bien. Sin embargo, en la salud en general de la gente está en manos del médico y es quien tiene que determinar la situación. Ahora, al estar estudiando estas diferentes posibilidades, te das cuenta que es más complicado de lo que parecía. De lo que parece, así es. Pues Sí. a mí me parece que es sencillo en una parte, porque cuando nos dicen una contraindicación y me dicen, en este caso no pongas, pues yo tengo la opción de buscar más información y averiguar por qué me dijeron que no. Pero si voy tomando apenas experiencia y voy a tomar otras, espero seguir ampliando mi conocimiento, pues nada más me toca ser obediente. Es probable que yo no tenga todavía el material o quizás el conocimiento adecuado para poder atender a una persona que tiene una prótesis y quizás lo pueda hacer ya teniendo otros niveles, otro conocimiento mayor. Sí, ya que sepas sobre prótesis, que sepas. Y que vayas ganando en experiencia, Claro. definitivamente. Bueno, vamos a una pausa en nuestro canal Mundo Holístico, en el programa Biomagnetismo para Todos. Sebio, Regresa. biomagnetismo en línea. Sí, las placas, varillas, tornillos, clavos estabilizan una fractura, favorecen la formación del callo óseo hasta que el hueso ha consolidado por completo. Con el tiempo se estudia la conveniencia de retirarlos, dice, siempre y cuando no afecten la funcionalidad y que no haya otras complicaciones como en el caso de placas o clavos intramedulares que hacen que una porción del hueso que están ocupando y protegiendo adquiera una rigidez poco deseable, ya que impiden que el hueso tenga la flexibilidad necesaria. Se van formando como adherencias en esos objetos y entonces el médico puede decidir pues que se siga quedando, no pasa, ahora sí que no pasa nada, a menos que ya le empiecen a causar muchas molestias a la persona. Como decía mi abuelita, se van encarnando. Exactamente, esa es la palabra, y la palabra médica pues sería que van formando esas Adherencias. así es. Entonces, en la fabricación de prótesis se utilizan diversos materiales, hay una gran cantidad de combinaciones, por ejemplo, son de plásticos, poliuretano, son termoestables porque se necesita que mantengan o que guarden El calor. cierta temperatura, dependiendo también de la parte del cuerpo donde va a estar. Para pigmentar utilizan unos colorantes como para las resinas, para dar los colores adecuados. Se utilizan también el titanio o el cromo y aleaciones de cobalto. Se puede utilizar el neopreno, que es una especie de plástico, diría yo, la silicona, un látex, uretano y fibra de carbono. Fibra de carbono es un material con el que están elaborados algunos juguetes y incluso pues ya más elaborados hasta algunos autos y autos deportivos. Entonces hay diferentes materiales. Me parece que la mayoría no serían magnetizables, no interfieren con el campo magnético, así es que en ese sentido, pues sí podemos tener esa tranquilidad de que no van a absorber el campo magnético. Sin embargo, hay todavía más cuestiones que considerar. Vemos ahí la imagen de un atleta que está utilizando unas prótesis hechas especialmente para ese deporte, para la carrera, el cual le tiene que dar estabilidad, tiene que tener el peso y sobre todo la rapidez, y pues sí se demostró que tenía sobre las otras personas con discapacidades, tenía una ventaja, aún así teniendo pues en las dos piernas. Una prótesis que damos entonces que es un elemento artificial que posee cierta autonomía gracias a la integración de sensores, procesadores, actuadores y complejos algoritmos de control. Es como, por ejemplo, la silla que utiliza este famoso científico, de la teoría del todo, que es una silla completamente adaptada para sus discapacidades, para sus necesidades, y que prácticamente con solo pensarlo, la silla le da todas las posibilidades, casi, así es.
Algunos tipos de prótesis mioeléctricas usan un sistema de batería que requiere mantenimiento para su recarga, descarga, para desecharla y para reemplazarla. Estas auditivas, pues se puede decir que es sencillo porque la persona ahora lo retira, le quita la pila y la vuelve a poner. Nada más que las pilas tampoco son de las que venden aquí en la tienda de la esquina, entonces también tienen un costo. Vemos en la mano de esa persona lo que tiene es el famoso dispositivo para el marcapasos. Es como una placa que va por fuera del cuerpo y que tiene unos conectores que van hacia las válvulas que van a regular la función del corazón. Entonces, si tiene eso y le vamos a poner los imanes, sí puede interferir esa plaquita o ese objeto, sí puede interferir con la acción de los campos magnéticos. Aquí yo puedo pensar que el simple hecho de tener un marcapasos ya es una emergencia médica. Sí. Ya no es cualquier situación. Ya le diste al clavo. Sí, no, el hecho de traer un objeto extraño, por así decirlo, ya no es extraño, pero está cumpliendo una función. Que tengas eso, esa es la clave. Quiere decir que las funciones del cuerpo no son normales y necesito algo extra para poder funcionar. Entonces dice, los amputados que utilizan prótesis mecánicas requieren más energía metabólica que las personas que tienen un miembro real, porque tienen que moverlo, tienen que mandar toda su energía, toda su capacidad de sensibilidad para poder aceptar y mover esas prótesis. Por eso dice que utilizan más energía, se cansan más pronto que una persona normal. Algunas prótesis requieren ciertas medidas de higiene. No sé, un ojo, no es por nada, pero quizás requiera un lavado, una limpieza para las piernas, los pies, no sé, el dedo. Una prótesis no es poner tortillas en el servilletero. No, claro que no. Claro que no. Es todo un show, Sí, digámoslo así. Es una situación más compleja. Muy compleja. Y dice, las personas además tienen que empezar a hacer ciertos ejercicios para ayudar a reducir la hinchazón en el miembro residual, que aquí lo puse así muy, muy elegante, pero dice que hay que reducir la hinchazón en el muñón y evitar que los tejidos que están alrededor se acorten, porque sabes que como no tienen movimiento y no tienen ya circulación, esos músculos se van a contraer. Esa contractura endurece los tejidos y por lo tanto limita la amplitud de movimiento de la articulación y como resultado el uso de la prótesis pudiera ser más difícil. Entonces sí, como vamos viendo y como tú bien lo dices, pues tener un elemento prótesis extra no es nada más no es nada natural. No es nada de enchiladas. Así es. Ponen las tortillas en el servilletero y vámonos. No. Es todo un proceso. Llevan algo más. Sí, y que no es fácil llevarlo a cabo. No sé cuánto tiempo requiera, tengo que investigar. Sí. De darle a tu medicamento para que el sistema inmunológico no reaccione. No sé cuánto tiempo requeriría. Pues depende de las condiciones, porque hay personas que, por ejemplo, pierden un miembro a raíz de algún accidente. Entonces, ahí la atención es un servicio de urgencia que mantiene simplemente la vida, y para mantener la vida, pues hay que quitar algunas partes del cuerpo. Entonces, se hace, por así decirlo, al momento, y entonces la persona tiene que volver a adaptarse completamente en todo. Hemos escuchado casos de personas que después de haber tenido un accidente, por ejemplo, tienen prácticamente que aprender a caminar, tienen que volver a aprender a hablar, a desplazarse, a utilizar unas escaleras, suponiendo que está su cuerpo completo. Entonces ahora imagínate cuando requieren una prótesis, pues todo eso es doblemente complicado. Entonces quedamos que no es algo tan fácil. Vamos a ver la siguiente diapositiva si quieres. Entonces, después de la cirugía hay que esperar a que el miembro residual, volvemos a decir, a que el muñón cicatrice y se reduzca la hinchazón. Para eso
se le enseña a la persona a utilizar unas medias elásticas o un determinado tipo de vendaje, porque les enseñan a hacer ese vendaje para que la piel se ajuste al muñón para darle forma, y sobre todo para que el médico que hizo esa amputación haya ya planeado que sea candidato a recibir una prótesis. Entonces tiene que haber un ajuste entre la superficie de contacto del muñón y la prótesis, claro, para aumentar la circulación, disminuir la probabilidad del dolor fantasma, que recordemos que aparece cuando la persona tiene un miembro amputado, por ejemplo una pierna, y la persona siente perfectamente cómo le duele o tiene comezón en los dedos. Dice, el tiempo que lo lleve varía de una persona a otra. Tiene que aprender además ejercicios para aumentar la fuerza, la flexibilidad y sobre todo la respuesta cardiovascular. Tiene que aprender a ponérsela, tiene que aprender también a quitársela y a cuidar la piel del muñón. Entonces sí, pues es todo un proceso. Yo les mencionaba de esa imagen con ese pues deportista que es de alto rendimiento finalmente, Pistorius, que demuestra cómo puede caminar, que es algo también, una condición extraordinaria de fuerza. Está caminando sobre sus muñones. Híjole, no, muy complicado. Sí, extraordinario y complicado. Entonces, las enfermedades más frecuentes como causas de una amputación son las vasculares o circulatorias, cuando se presentan trombos, varices, coágulos, y una enfermedad que se llama de Buerger, no sé cómo se pronuncie, que implica una inflamación, hinchazón, pero de los vasos sanguíneos que se van bloqueando por los coágulos. Claro. En el caso de cáncer hay amputaciones, por ejemplo, no sé, de los senos, de los genitales en los hombres, cuando hay malformaciones, infecciones severas, como no sé, podría ser en el caso de los alpinistas, a los cuales se congelan las partes del cuerpo, cuando existe la gangrena, y por ejemplo cuando las personas llegan a padecer diabetes, que es una acidificación extraordinaria en todo el cuerpo, y hay que tomar en cuenta las condiciones del tendón, de los músculos y de la piel para la formación del muñón, por ejemplo. Eso depende también, pues no es por nada, pero de la calidad del médico que haya hecho el corte, porque lo tiene que hacer tomando en cuenta los músculos y la cantidad de piel que va a dejar para que se vaya formando el muñón. No es cualquier cosa. Me ha tocado ver personas que el muñón no cicatriza porque el médico no supo hacer el corte, fíjate. Es muy interesante esta Sí. parte. Yo recuerdo que mi hermana, que después de la que le cortaban la pierna, ella fallece después. O sea, Sí. no fue mucho tiempo después. Duró un mes más o menos. Obviamente el problema de ella era de varices, empezó con varices, problemas circulatorios, y finalmente un coágulo se mete en su circulación y genera un aneurisma, y en general ahí donde fallece. Sí, es una cuestión de mucha complicación. Sí, así es. Y es que aquí nosotros ya tendríamos que tomar en cuenta también la acción de las polaridades. Si le ponemos una polaridad o le ponemos la otra, finalmente la circulación es la que se va a ver afectada o beneficiada. Pero si ya estamos hablando de vasos sanguíneos y de coágulos, una polaridad estaría deteniendo ese coágulo en cierta parte del cuerpo, y la otra los deja pasar. Entonces sería una condición peligrosa cualquiera de las dos. Sí, definitivamente. Recuerden que en el biomagnetismo hay momentos en que el médico o las instituciones médicas se tienen que hacer cargo de esa situación. Nosotros como biomagnetismo no somos médicos, no tenemos la capacidad o el conocimiento para tomar una decisión determinada, para dar un medicamento que desconocemos. Por eso siempre les digo que tenemos que ser muy prudentes y tomar en serio las contraindicaciones. Sí. No es que dicen, oye Jorge, que es mi mamá. Pues aunque sea tu mamá, Sí. también te va a tener problemas. Si te quieres arriesgar, les digo, prácticamente es tu decisión. Sí, así es. Pero si me preguntas a mí, mi respuesta va a ser siempre esta. Es una contraindicación. Pati, te voy a decir algo.
pero también ahí está la contraindicación, te dicen, y en terapia a distancia, como si no fueran a aplicar imanes, como diciendo que estamos jugando, no, es de cerca Y de y de lejos. Eso sí. La contraindicación es a distancia y en presencial. En ambas es una contraindicación, es una contraindicación. Sí, así es. Sobre todo porque se pueden estar enmascarando algunos síntomas que en un momento determinado pueden ser muy importantes para pues la salud del consultante y para las decisiones que tenga que tomar el médico tratante, que en ese caso no podemos sustituir lo que nosotros hacemos con un tratamiento médico formal. Y además el consultante no te va a decir todo lo que trae, porque si lo conoce, no te va a decir, ay, además tengo diabetes, además tengo cáncer, además tengo esto, tengo dolor muscular. No, vine por una gripa, póngame imanes. Sí. Pero eso es tan urgente, tan importante. Cuando haces el testeo, te salen las situaciones que va a resolver. Tú dices, a ver, aquí me está marcando dolor de espalda, ¿qué sucede? Aquí me está marcando algo con la diabetes. Aquí me está marcando, a ver, realmente, ¿qué está sucediendo? ¿Qué más tiene? Y no nada más me voy por la libre. ¿Qué par le pongo? Pues tiene diabetes por este y este y este. No, ahí es donde tenemos que ser muy pues muy realistas. Así es. Con el biomagnetismo. El biomagnetismo no es una magia, es una técnica de aplicación que es muy buena, pero hay que tener, como todo, respeto y cuidado. Por supuesto que sí. Si yo no estoy capacitada para atender ninguna urgencia médica en el espacio donde esté yo poniendo los imanes, más vale decir, como siempre digo también, pues tener esa humildad de reconocer que no tengo esa capacidad y decir, pues en este momento no le voy a aplicar los imanes, pero vamos a llegar todavía a un punto en el que sí, además sí podemos recomendar algunas otras cuestiones. Bien, vamos a una pausa, compañeros. Estamos en el canal Mundo Holístico, en nuestro programa Biomagnetismo para Todos. Regresamos con este excelente tema, Pati, en un momento más. En un momento regresamos. Sebio, biomagnetismo en línea. Acabamos de ver ¿qué podemos concluir ya como un resumen de todo esto? A mí de verdad, yo tenía ciertos conocimientos, pero me ha abierto otro panorama distinto. Entonces me doy cuenta en lo personal que necesitamos experiencia, necesitamos más conocimiento de las prótesis, que una prótesis no solamente es un clavo, es una placa, sino que una prótesis es algo más. Implica algo más. Implica muchas cosas más, implica, una gran cantidad de situaciones que a veces no medimos, como no somos médicos, no entendemos y no alcanzamos a entender completamente bien. Pero entonces, ¿qué sucede, Pati? Pues como vemos ahí, efectivamente, para concluir, pues no aplicamos imanes en personas que tengan prótesis y o marcapasos, además de una vitalidad estable, que eso también es algo que me ha parecido muy importante, porque el que llegue una persona a perder una parte de su cuerpo o que necesite un reemplazo, no fue por un estado de salud óptimo, al contrario, se debe a enfermedades complejas, y de la misma manera, una vez que ha recibido o que requiere esa amputación, el cuerpo es maravilloso porque empieza a adaptarse a todo, pero esa adaptación no es igual incluso en un joven, en un niño, que en una persona mayor. Entonces tiene también su tiempo de recuperación, como cuando hemos visto cuando reciben quimioterapia y radioterapia, por ejemplo. También el cuerpo tiene su tiempo para volver a retomar su equilibrio, su energía vital, y eso lo tenemos que tomar también nosotros muy en cuenta. La vitalidad estable. La vitalidad, claro. Como yo les comentaba también, como les hemos dicho, pues en cuanto vayan teniendo cada vez más experiencia y sobre todo mayor conocimiento, pues entonces ya pueden dominar otras técnicas.
Dice, realizar el testeo con las opciones aprendidas con el fin de conocer las condiciones físicas y anímicas del consultante. Eso también me parece muy interesante respecto a lo que podemos hacer. Si no le puedo pedir a la persona que se recueste en la camilla, quizás pueda permanecer parado un momento o puede permanecer sentado, y dice realizar el testeo. ¿Qué opciones hemos aprendido? Pues hacerlo con las manos, no nada más es el de mover los pies, quizás hacerlo como lo hemos aprendido en el biomagnetismo avanzado, alguna de esas otras técnicas, y con el fin de conocer su condición. Entonces, como tú también nos has enseñado en las clases, quizás no le aplicamos imanes, pero sí podemos hacerle un testeo para saber cuál es su condición. Fíjate que un error que muchos biomagnetistas en ocasiones cometemos es creer, nos dice la PNL, en que tenemos toda la razón. Yo le puedo preguntar, pues pregúntale al inconsciente, pregunta por testeo si le puedo poner imanes a una persona que tiene una prótesis. Si yo le pregunto a Juancho, ¿requieres ayuda? Él va a decirme que sí. Si Juancho, ¿quién es? El inconsciente. Ajá. Ya platicaremos la historia de Juancho. Me va a decir que sí. Pero médicamente sería lo más adecuado si está tomando medicamentos para evitar el rechazo. Está tomando medicamentos para ciertas circunstancias. No tiene vitalidad estable. Pero el cuerpo requiere apoyo, ayuda, y te va a decir que sí. Que sí. Es aquí donde en el nivel avanzado decimos cuando el inconsciente se equivoca, o cuando Juancho se equivoca. No es que se equivoque, él te dice lo que necesita, pero desde una perspectiva médica no es lo más adecuado. Yo tengo que seguir los lineamientos del médico. Si el médico le está dando medicamentos para evitar el rechazo, para digamos, en una quimioterapia, si yo le pregunto, ¿le puedes poner imanes? Te va a decir, por favor, pónmelos. Pero realmente, desde un punto de vista médico, no es lo más correcto. Que sea adecuado, no sabemos. Porque le vamos a generar un problema posterior más grave. Entonces, aquí es donde, pues eso no es tan sencillo, simplemente decir, aplícale el testeo. A ver, voy a aplicar el testeo para saber qué sucede en el cuerpo, pero no para preguntarle si te pongo o no te pongo imanes. Ese es que quiero marcar a ti. No sé si estés de acuerdo conmigo, sí, claro esa diferencia. Sí, claro que sí. Sí, por supuesto, y sobre todo porque hablamos como siempre de nuestra experiencia, de lo que sí nos ha sucedido. Llega la persona, y me ha tocado atender personas, como se ve ahí en la imagen, que tienen aparatos en las piernas, y aparte tienen las muletas y unas varillas en la espalda, y me dice, pues aplíqueme la terapia porque para eso vine, a eso me trajeron. Entonces, como que es aplicarle los imanes porque pues para eso fue. No, como bien dices, también el inconsciente se puede equivocar y decir, pues sí, pónganme los imanes, aunque como dices tú, no sea lo adecuado. El testeo, que también ha sido un aprendizaje para mí, cuando hemos estado ya en los cursos, que en alguna ocasión hiciste esa recomendación y dijiste, no le pongas imanes, pero hazle el testeo para saber cómo se encuentra. Y eso también me parece pues muy bueno, porque hacemos el testeo y ya con eso nos vamos dando cuenta también nosotros pues cómo están las condiciones de la persona y qué es lo que nosotros podemos recomendar. El biomagnetismo pues ya ha superado el poner los imanes sobre el cuerpo de la persona. Le podemos dar a consumir agua tratada con los campos magnéticos, lo cual nos lleva a la salud y que prácticamente cualquier persona lo puede tomar, porque el agua es vida. El agua la ocupamos incluso para las plantas, para nuestras mascotas, el uso en casa para preparar los alimentos, pero también para que los tomen pues las personas que tienen algún tipo de enfermedad compleja. No es necesario que se tome litros y que se los tome todo de un jalón, pero sí que tenga ahí un vasito de agua y que se lo vaya bebiendo a sorbos, incluso a cucharaditas. Eso lo va a beneficiar con el paso del tiempo, porque tampoco 2 o 3 cucharadas de agua le van a dar ningún beneficio, ¿verdad? Tiene que ser constancia y en el tiempo.
Recomendar en este caso, por ejemplo, el uso de la colchoneta magnética. Es una colchoneta en la cual se puede adecuar para colocarla, por ejemplo, en una silla, en un sillón o en la cama de la persona. Preguntar si lo requiere, porque ese es un campo magnético que puede ser utilizable para cuando ya las personas van a descansar, por ejemplo, dormir una media hora y le ayuda preguntar muchísimo. y le va a ayudar muchísimo, porque eso lo hemos recomendado la colchoneta también, incluso, por ejemplo, para personas con cáncer, porque no son aplicaciones directas. Los campos magnéticos no están sobre su cuerpo y en este caso están en todo el organismo. Y por el gausaje que tiene, por la intensidad, es recomendable. ¿No? Entonces, sí le podemos recomendar el uso de la colchoneta. Y hay otras aplicaciones también que le podemos recomendar a la persona. Tenemos incluso también un antifaz que se lo podemos poner, ya saben, como se los hemos recomendado, incluso así, miren, no nada más para cubrir los ojos, lo puede tener aquí en la cabeza y ya desde aquí le está mandando también un mensaje a todas las partes de nuestro cuerpo, haciendo que la persona se sienta pues más tranquila o que descanse un poco más. Si le ayuda, pues tenemos esas opciones que no es directamente la colocación de los imanes. También la colchoneta. También el masajeador. No, vamos con la colchoneta. Así es, aquí está la colchoneta que tiene esta característica. Miren, un lado es más claro que el otro para saber de cuál es el que lo tenemos que utilizar, y la persona puede recostarse, dormir sobre ella o iniciar, por ejemplo, con 30 minutos todos los días, que pase, por ejemplo, 1 o 2 semanas recostándose todos los días una media hora, y ya después, viendo la condición de la persona y cómo se va sintiendo, pues entonces que duerma sobre ella todas las noches, y pues por supuesto que eso le va a ir dando beneficios a su organismo, pero saben que de una forma armoniosa, no tiene que ser así impactante al momento, porque entonces también eso puede tener una reacción. Y en este caso, esta colchoneta la podemos utilizar precisamente para tenerla en nuestro espacio, en nuestro consultorio. La ponemos sobre la camilla, que se recueste la persona, suponiendo que no tiene prótesis, que se recueste la persona sobre ella, y eso nos facilitará mucho hacer el testeo. Tiene mucha utilidad la colchoneta. Cuando tenemos niños inquietos, niños enfermos, pues también les podemos pedir que se recuesten una media hora en la colchoneta. Hay un tamaño también que es para niños. Y no solo eso, igual también la colchoneta viene en otros tamaños más pequeños, porque también algunas veces puede ser poco difícil atender a las mascotas. Si se recuestan en esa colchoneta, van a ver que van a ver los resultados a la salud, pero sí, casi inmediatamente. Para niños hiperactivos. Sí, hemos tratado a niños que son altísimos, que son muy fuertes, de 16 años, y que son autistas, y ustedes saben que son niños que no permiten tan fácilmente el contacto. Con el hecho de que se recuesten ahí, que descansen una media hora, es suficiente para empezar a darles esa calma y esa armonía que necesitan. He atendido a personas que tienen, por ejemplo, pues trastornos psiquiátricos, y se recuestan en la colchoneta, como les digo, al principio media hora, ya después pueden ir durmiendo sobre ella, y los resultados igual también son muy buenos, porque esto no es invasivo, eso es lo principal, y que le va dando la intensidad de una manera muy suave, por así decirlo, hasta que va beneficiando poco a poco, por la constancia, todas las condiciones. Lo que sí sé es que dolores de espalda, la piel va a mejorar muchísimo, y sobre todo, saben que no importa que la persona duerma, por así decirlo, 4 horas o 3 horas cuando tienen problemas severos de insomnio, pero si duerme 2 o 3 horas sobre la colchoneta, los músculos van a estar relajados, y entonces ya se convierte en un sueño de calidad. A un sueño 3 más horas, profundo. pero bien bueno. A un sueño más profundo. Más profundo, así es. Y de igual el uso del masajeador, que se relaje en la zona afectada, en la zona lastimada, para ver un excelente resultado con la polaridad norte o negativa. Sí, tenemos una serie de posibilidades
Sí. que podemos trabajar con ellas. No directamente ponerle los imanes, pero también la terapia no siempre está contraindicada para ellos. Hay que considerar cómo personalizamos la atención. Recuerden que no le ponemos los imanes o la técnica a las enfermedades, se lo ponemos a las personas. Entonces hay que observar. Claro, sí, incluso aunque parezca de broma, pero si tiene una peluca, hay que preguntar por qué, qué pasó, qué sucedió, y tener en cuenta que pueden ser enfermedades complejas de las cuales nosotros tenemos que tener pues una opción para brindarles una mejor atención. Bien, estamos en Mundo Holístico, nuestro programa Biomagnetismo para Todos. Pati, nos estamos despidiendo. Así ¿Algo más que quieras comentar sobre este tema? Que acerca de este tema que son las prótesis, pues si tienen todavía alguna duda, pues nos las hacen llegar. Si les interesa algún otro tema, que ya haremos también algo relacionado en cuanto a la vista y cómo mejorar la visión y qué pares están relacionados con la salud ocular, pues también lo vamos a ver próximamente, pero mándenos sus recomendaciones, qué temas les interesa para que nosotros también pues los vayamos considerando. Y el viernes 29 de mayo de este mes vamos a iniciar el segundo grupo de biodescodificación, que está un curso excelente. Las prácticas, todo está muy bueno. equilibrado, muy bueno, Sí. muy costo, muy económico para todos los bolsillos. Empezamos bien el 29 nuestro curso de biodescodificación y ya viene nuevamente el curso de biomagnetismo holístico, biomagnetismo 1, y vamos a iniciar ya las grabaciones para ya prepararnos para el biomagnetismo avanzado. Y nos faltan muchos temas, diabetes, nos faltan... No, el de tenemos trabajo para todo el año. Sí, el de diabetes también resultó muy, muy interesante, porque siempre también decimos que lo que ustedes nos van pidiendo, nos van haciendo modificar pues el contenido, las prácticas, y la experiencia. las experiencias, y se van haciendo unos cursos que de verdad son muy buenísimos, porque nosotros incluso también, a pesar de pues lo que leemos, lo que aprendemos, las prácticas y las terapias que hemos aplicado, seguimos aprendiendo, créanme que seguimos aprendiendo. Bien, nos despedimos, gracias a nuestro programa Mundo Holístico, a la producción, a Gerardo Said, muchas gracias. Gracias, Pati. Muchísimas por gracias. toda tu información. Gracias. Y muchas gracias a todos ustedes. Te voy a comprometer delante de la gente a que ya tengamos el listado de todos los listados de tratamientos especiales. Sí, ya tiene que estar y ya le falta poquito para salir del horno. Bueno, gracias y que tengan una excelente noche. Mi nombre es Jorge Tapia Márquez y estamos con todos ustedes, Pati. Gracias. Muchísimas gracias, sí. Y hasta la próxima. Muchas gracias por su amable sintonía. Estuviste en Biomagnetismo Holístico Radio y TV, conducido por el licenciado Jorge Tapia Márquez. Que tengas un excelente día lleno de salud física, mental y espiritual. Nos vemos o escuchamos en nuestra próxima emisión. Gracias.